Polanski dice que hay otra gente que dicen que el campo magnético en estrellas de neutrones, y esta palabra ustedes, ¿cómo es que es esto? Estrellas de neutrones, campos magnéticos en estrellas de neutrones puede alcanzar hasta 10 a la 8 Tesla. O sea, es una barbaridad de campo magnético. Es decir, ya las estrellas de neutrones son una barbaridad, una fascinación. Los que quieran saber de eso, estudien física y después astrofísica y después hagan todos los postdoctorados que hayan que hacer y vayan a la luna también, para que entiendan las estrellas de neutrones. Para decirles las intensidades cómo cambian de un sistema a otro. En la Tierra es 10 a la menos 4 Tesla y hay gente que dice que en las estrellas de neutrones es 10 a la 8 Tesla. Una barbaridad. Imagínense ustedes una cosa de 10 a la 8 metida acá. Fuerzas que puede suministrar a cargas eléctricas. Bueno, y entonces las buenas noticias, o por lo menos para las personas que quieren explicar la naturaleza como los físicos, es que ahora tenemos dos fuerzas, una fuerza eléctrica y una fuerza magnética que actúa sobre una carga Q. Es decir, que si una carga Q se encuentra en una región del espacio donde no solamente hay campo magnético, sino hay también campo eléctrico, ambos, no hay ningún impedimento en que exista un campo magnético y un campo eléctrico a la vez en una región del espacio, no hay ningún problema. Entonces, la fuerza total que actuaría sobre la partícula sería la fuerza eléctrica, que es Q por E, más la fuerza magnética, que es QB cruz B. Y a esta fuerza se le denomina la fuerza de Lorentz. Lorentz también fue un personaje muy importante en la física que hizo contribuciones en el área de la relatividad. Muy importante personaje en la física. ¿Esa es la fuerza de qué? ¿Es fuerza actual, pero de una partícula? Es la fuerza que actúa sobre una partícula cargada. Si esa partícula cargada está en una región del espacio donde existe tanto campo eléctrico como campo magnético. O sea que la partícula puede ser sometida a estas dos fuerzas. Y hay situaciones en las cuales yo puedo arreglar toda la geometría como para que estas dos fuerzas se anulen, imagínense. Y la fuerza resultante sea cero. Y con eso yo puedo producir ciertas situaciones experimentales para realizar ciertas mediciones. En otros casos, esas dos fuerzas se suman y dan algo. Pero hay algunos casos en los cuales yo las combino, Q por E me da la fuerza, digamos, que contrarresta a Q por B cruz B, y eso es cero, y eso va a implicar ciertas cosas que vamos a ver luego en algunos problemas. Vamos a ver qué hora es. Está bien. Otro concepto importante es el
de flujo magnético. Bueno, si yo tengo un área, esto es un área, puede ser el área esta área, y está siendo atravesada por líneas de campo magnético. Así como yo definía flujo eléctrico, yo puedo, por extensión, definir lo que es un flujo magnético a través de una superficie abierta, por ejemplo. Acuérdense que por cada diferencial de área que existe en esa superficie, yo voy a tener un vector que va a ser el vector de A, diferencial de área, y si por ejemplo en esta región tengo, por aquí está pasando una línea así de, no, esta sería algo, digamos que es así, de campo magnético B, el flujo a través de esta área infinitesimal sería simplemente el producto escalar de el campo magnético multiplicado con el diferencial de área, así como el flujo del campo eléctrico a través de un diferencial de área era el producto escalar de E por dA. Por analogía, el flujo del campo magnético a través de un diferencial de área va a ser B multiplicado escalarmente por dA. Este sería, digamos, el flujo, un flujo infinitesimal a través de este elemento de superficie. Si yo quiero el flujo a través de toda esta superficie, entonces sería la integral de todo esto en la superficie. Y esto es lo que se llama el flujo magnético. Hay unidades para el flujo magnético, de nuevo ustedes se van a encontrar en el libro con unidades. Y obviamente las unidades de flujo magnético van a ser unidades de campo magnético por unidades de área. Las unidades de campo magnético digamos, el Tesla, y las de área son metros cuadrados. Estamos hablando de las unidades MKS o internacional. El Tesla por el metro cuadrado tiene un nombre. El Weber. Entonces, de ahora en adelante, cuando escuchen el Weber, es una unidad de flujo magnético. No entren en pánico. Así como hay esta integral se cumple para cualquier superficie. Sea una superficie como esta hoja, que es una superficie abierta, o una superficie cerrada. Una superficie cerrada se llama así porque encierra un volumen. De hecho, hay una ley que nosotros vimos cuando estudiamos electricidad o electrostática, en la que aparecía una integral de superficie. ¿Cuál era esa ley? La ley de Gauss.
era de superficie cerrada. Yo también puedo tener integrales de superficie cerrada del campo magnético, así como tenía integrales de superficie cerrada del campo eléctrico, que era la ley de Gauss, ¿verdad? La ley de Gauss decía que la integral de superficie cerrada del campo eléctrico era igual ¿a qué? A la carga encerrada entre el sub cero. Esa era la ley de Gauss. Allí había una integral de superficie cerrada. Bueno, resulta que hay una ley de Gauss para el magnetismo. Así como había una ley de Gauss para el caso electrostático, que ya ustedes lo manejan, hay una ley de Gauss para el magnetismo. Pero esa ley de Gauss, y es una de superficie cerrada, es igual a 0. Es igual a 0. Cuando yo hago el cálculo del campo magnético, o sea, el campo del flujo magnético en cualquier situación, y lo hago en una superficie cerrada, eso siempre va a dar 0. Fíjense. Aquí tengo el polo norte de un imán y el polo sur. Las líneas de campo magnético van a hacer cosas así. Y hay otras líneas hacia los lados. Déjenme dibujarlas más o menos. Siempre estas cosas parecen una araña. A mí se me parecen como una araña. Pues. Si ustedes dibujan una superficie cerrada, por ejemplo acá, la punteada, que va a ser una superficie cerrada. Esto que está aquí, imagínense un balón de fútbol americano. Ajá, eso es una superficie, es esto que está aquí. Yo digo que si nosotros hacemos un cálculo de el flujo de las líneas de campo eléctrico a través de la superficie cerrada de este balón de fútbol, eso va a dar 0. ¿Quién me podría dar una respuesta rápida de por qué el flujo sería 0? ¿Cómo? La misma cantidad de líneas que entran al volumen encerrado salen. El flujo neto, si hubiesen más líneas que entran de las que salen, entonces hay un flujo. Pero en este caso, o viceversa, pero en este caso, por cada línea que entra al volumen, sale también del volumen. Fíjense, esta entra, sale, entra, sale, entra, sale. Todas las líneas. Y para el campo magnético es así. Si toman cualquier otra por acá, también estas dos entran, salen. Pueden hacerlo después de clase.
con otras por acá, por todos lados. Y eso no pasa en el campo eléctrico. De hecho, las líneas en el campo magnético se cierran una sobre la otra, se cierran. Esto es un efecto de la cuestión del monopolo magnético que yo mencioné anteriormente, pero no quiero entrar en ese detalle. Bueno, vamos a hacer, estos no son problemas, pero son situaciones que se acercan a, digamos, resolver problemas. Ustedes van a tener que hacer parte de lo que yo voy a hacer acá, en teoría, cuando resuelvan ciertos problemas. Fíjense. Vamos a suponer que tenemos una región del espacio donde existe un campo magnético uniforme. El título de esto es el siguiente: movimiento de una carga Q en un campo magnético uniforme. Acuérdense que ya tenemos una expresión para la fuerza. Si tenemos una expresión para la fuerza, con la fuerza podemos hallar la aceleración. Con la aceleración podemos hallar la velocidad, el vector posición. O sea, ya podemos hacer una serie de cálculos sencillos e interesantes. Primero vamos a dibujar el campo magnético uniforme. En el campo magnético uniforme van a ser líneas de campo que son paralelas y que están igualmente espaciadas, igual que lo que pasaba con el campo eléctrico. Líneas paralelas igualmente espaciadas. Vamos a suponer, por razones de nuevo pedagógicas, que tenemos un campo magnético cuyas líneas salen perpendicularmente a la superficie del pizarrón, y vamos a representarlo de esta forma. La salida la vamos a representar por puntos. Estas son las líneas de campo magnético. Líneas que salen. Si fuesen entrantes, serían X, serían unas X. Entonces, a las líneas salientes las vamos a representar como puntos. Están, bueno, aproximadamente igualmente separadas, lo que quiere decir que es un campo uniforme, lo que quiere decir que el valor del campo magnético en Tesla o en Gauss, ese valor es constante, es el mismo en todos los puntos del espacio. Vamos a resolver primero el caso en el cual la carga es positiva y la velocidad inicial v es perpendicular al campo magnético. Este caso puede parecer algo muy particular, pero ustedes lo van a usar constantemente en muchos problemas. Entonces, la comprensión de este caso es muy importante para ustedes. No es que ustedes se tengan que aprender las fórmulas de esto, no es eso, pero digamos que la comprensión de la línea de argumentación que yo voy a expresar aquí
va a ser importante para ustedes. Bueno, primero, ¿qué quiere decir una velocidad inicial que sea perpendicular al campo? Bueno, si las líneas de campo van así, ¿cómo puede ir la velocidad? Ajá, la velocidad podría ser un vector que yo lo dibuje en el plano de la pizarra, ¿verdad? Ok. Así, así, así. Pedagógicamente. Yo voy a seleccionar que la velocidad inicial va así. Este es uno de esos vectores que ustedes me dijeron, está en el plano de la pizarra. O sea, que inicialmente la partícula tiene una velocidad totalmente horizontal. Ve. ¿Hacia dónde va el campo magnético en este punto? Esto es, bueno, así. Y ahora yo tengo que decidir hacia dónde va la fuerza magnética. No hay campo eléctrico, o sea, nos podemos... Ah, no, ya lo borré. Nos podemos olvidar de la fuerza eléctrica, porque no hay campo eléctrico, pero hay fuerza magnética. La fuerza magnética sabemos que es Q, B, cruz B. Pero para encontrar la dirección de la fuerza, yo tengo que encontrar la dirección de este producto vectorial y a eso multiplicarlo por la carga a ver si es positiva o es negativa. Es positiva. Entonces vamos a determinar la dirección del vector B cruz B. B va así, la velocidad, y el vector campo va así. ¿Hacia dónde va el producto vectorial de la velocidad con el campo? Hacia abajo. Va hacia abajo. Si yo multiplico un vector que va hacia abajo por una Q positiva, ¿hacia dónde va la fuerza? Hacia abajo. Entonces la fuerza acá va hacia abajo. Fíjense, se cumple que los tres vectores son perpendiculares entre sí. ¿Lo ven? Velocidad está sobre el plano de la pizarra. Campo magnético está perpendicular a la pizarra. Y la fuerza está sobre la pizarra, pero es perpendicular a la velocidad. O sea, los tres son perpendiculares. En este caso. Porque yo dije que era el caso en el que la velocidad inicial era perpendicular al campo. Pero no necesariamente la velocidad va a ser en todos los casos perpendicular al campo. Este es el caso en que es perpendicular. Ahora, bueno, si la partícula empieza su movimiento acá y siente una fuerza así, ¿hacia dónde va a tender a irse la partícula? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Por favor, Dios mío, que lo digan. Se va a desviar hacia abajo. O sea, no, algo es seguro. En esta dirección no va a seguir. Y hacia arriba tampoco. O sea, yo me salgo, me tienen que dar, bueno. Entonces, algo va a pasar con la partícula, por inercia tiende a ir así, pero cuando hay una fuerza que va hacia abajo, entonces la partícula tiende a desviarse hacia abajo. Vamos a suponer que un instante posterior la partícula va a estar acá. Y vamos a hacer el mismo análisis. ¿Hacia dónde va la fuerza en este caso? La velocidad iría así. El campo va así. B cruz B, producto vectorial de la velocidad con el campo, ¿hacia dónde? Sería el producto vectorial de este vector por este, ¿verdad? Sería así. Sería
hacia acá. Lo voy a poner otra vez. Un vector B, cruz este. Yo no sé, hay distintas formas de determinar la dirección del vector B cruz B, pero una es como poner un tornillo acá y moverlo en la dirección de la velocidad hacia el campo magnético. Y si yo lo muevo así, el tornillo va saliendo. Ustedes deciden cuál método van a usar, pero al final lo que va a pasar es que en este caso el vector velocidad cruz campo magnético va a ir en esta dirección, que va a ser la misma dirección que el vector fuerza, porque este B cruz B está multiplicado por una cantidad positiva, o sea que la fuerza va a ir hacia acá. Y la partícula se va a desviar entonces un poco más hacia acá. Y cuando yo haga, en este caso tengo la velocidad así. Vamos a hacerlo otra vez. Velocidad va así, campo magnético va saliendo. ¿Hacia dónde va la fuerza? Lo que pasa es que me hacen así, todo y no sé, va así. Esta es fuerza. Esta es fuerza. ¿Saben qué? Todas estas fuerzas apuntan hacia el mismo centro. ¿Qué tipo de movimiento creen ustedes que va a realizar esta partícula? ¿Ah? Circular. Es un movimiento que la fuerza siempre va a ser perpendicular a la velocidad. Cuando eso pasa, fíjense lo interesante que voy a decir ahora por la física, no porque yo lo esté diciendo. Cuando una fuerza es perpendicular a la velocidad, ¿cuánto vale el trabajo? 0. ¿Por qué? Este trabajo, F por dr, ¿no? Si yo divido esto entre dt, dr por dt es velocidad, ¿verdad? Y esta F por B, si yo estoy dividiendo trabajo por unidad de tiempo, ¿qué es? ¿Que lo vimos? Potencia. Potencia. Potencia y trabajo están relacionadas, ¿no? Pero cuando esta fuerza es perpendicular a la velocidad, este producto escalar da 0. Cuando no se realiza trabajo, W por el teorema del trabajo y la energía, ¿a qué es igual? ¿Variación de quién? De la energía cinética. Esto siempre pasa. Lo que algunas veces pasa es que eso puede ser igual a menos la variación de energía potencial, pero eso es cuando la fuerza es conservativa. No voy a hablar de eso ahorita. Pero lo que siempre pasa es esto. Ahora vamos a la línea de razonamiento aquí. Esta fuerza es perpendicular a la velocidad. Siempre. Siempre. Esta fuerza va a ser perpendicular a esta velocidad. Porque siempre la fuerza va a ser perpendicular al vector B cruz B. Perdón, la fuerza
va a ser paralela al vector B cruz B, pero individualmente la fuerza va a ser perpendicular a la velocidad